7:30 en punto. Estamos leyendo y estudiando cada 15 días que podemos el libro de Génesis. Hoy es sobre el tema de Génesis. Créanme que yo me puse a mirar y es un trabajo grande. Perdón, ya estamos. Les contaba que estudiar el libro de Génesis es una empresa grande. Es un libro de 50 capítulos y nos va a llevar un tiempito completarlo, ¿no? Pero yo pienso y creo que es así, estoy seguro que es así, que vale la pena ese esfuerzo para profundizar y para estudiar estos principios fundamentales que son importantes para nuestra fe y para nuestra existencia misma, ¿sí? Y hoy lo estamos haciendo como iglesia. Me gusta porque hemos llegado ya al capítulo 8 de este libro. No sé si se acuerdan cómo pasamos por el primero varias veces que no salíamos del primer capítulo. De modo que tome su Biblia y vaya conmigo al capítulo 8 de Génesis. Vamos a ver todo el capítulo 8 hoy. Vamos a orar. Sí. Padre Santo, tenemos frente a nosotros hoy este pasaje de la Escritura que fue escrito hace más o menos 3.500 años. Un pasaje que registra todo lo que sucedió hace tantos años y que sigue tan vigente, pero sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y es una palabra que es relevante para cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, y mientras nosotros leemos este pasaje hoy, mientras nosotros estudiamos, miramos, oramos para que lleves a nuestros corazones la relevancia y el sentido práctico, la practicidad de este pasaje, Señor. Que uses este texto para animarnos también. Porque, Señor, tenemos una gran necesidad de ánimo. Vivimos en un mundo tan caído, no muy diferente al mundo de los días de Noé. Estamos rodeados por una sociedad y una cultura que se está desmoronando, Señor, ante nuestros propios ojos. Necesitamos ser edificados en nuestra fe, Señor. Necesitamos tener un ancla en nuestra alma. Necesitamos tener un lugar firme donde pararnos. Así que yo te pido, Señor, que uses este pasaje hoy para ese fin, Señor. Y yo también oro para que nos desafíes con esta palabra. Que no seamos pasivos, Señor. Nosotros no queremos ser pasivos, no queremos ser complacientes, no queremos ser tibios. Queremos estar totalmente comprometidos contigo, Señor. Y por tanto, Señor, usa este pasaje que vamos a estudiar hoy de la manera adecuada para que sea una trompeta para nuestros oídos. Y reunir nuestros corazones para seguirte, Señor. Por lo que estamos reunidos aquí hoy como tu pueblo, como tus hijos, y escucharemos tu palabra. Yo te pido que nos des oídos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Entonces ya abrieron sus Biblias en el pasaje, en el capítulo 8, ¿no? De Génesis. Y en estos pasajes vamos a ver cómo se llegó al final del relato del diluvio. Ya pasamos el diluvio. Este diluvio que ha sido prácticamente la gran separación del trigo y la cizaña, si usted lo mira así. ¿Sí? Ya que este mundo entero de incredulidad y de pecado, que tal vez, ¿se acuerdan? Eran miles de millones de personas, tal vez la población que tiene hoy el mundo. La cizaña se han ahogado, ¿sí? En esta tremenda inundación global. Y aunque vimos que la severidad de la ira de Dios ha sido la más pronunciada hasta ese momento y hasta este momento también, no ha habido otra igual. Al mismo tiempo vimos que fue un momento importante de misericordia, de gracia, cuando Dios le encontró a Noé como un hombre justo y le ordenó que construyera un arca que le tomó construir ¿cuántos años? 120 años. ¿Sí? Un hombre que, como el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, que predicó durante estos 120 años, que fue un pregonero de justicia,
que recibió de parte de aquellos que lo escucharon hasta el último día antes del diluvio, solamente corazones endurecidos. Así que Dios ha preservado a 8 personas, a Noé y su familia, a través de esta inundación, a pesar de esta inundación, ¿no? Y esto realmente es incluso una descripción de la historia del mundo, porque fue el mismo Jesús quien dijo en Mateo 7:13, eso lo vamos a ver en el Sermón del Monte, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los muchos en este mundo siempre han estado equivocados. La mayoría siempre ha estado equivocada. Si alguna vez tú sientes que has estado alineado con la mayoría en cuanto a los preceptos de vida, puede que estés en la línea equivocada. Puede que tengas que buscar una línea más estrecha, el camino estrecho, porque la verdad siempre ha estado en manos de unos pocos. Y eso es lo que vemos en los días de Noé. Solo Noé y su familia. Y yo digo que francamente eso es lo que vemos hoy día en este mundo que nos rodea. Porque ahora que revisemos este capítulo vamos a poder ver cómo nosotros podemos estar en el lugar de Noé, como él estuvo en ese momento con su familia, como solo un puñado, como solo un remanente de Dios, ¿sí? Porque Dios siempre ha orado a través de un remanente, de unos pocos, un grupo de personas que permanecen leales a Dios sin importar lo que enfrenten. Dios siempre ha obrado no a través de la mayoría, sino a través de la minoría. Sus obras han arrancado. Esas grandes puertas de las verdades de Dios giran sobre esas pequeñas bisagras humanas que Él usa. Y los principios y los principales movimientos de la historia siempre se han balanceado con unos pocos. Fue así con la familia de Noé, fueron 8 nomás. Fue así con la familia de Jacob, estos 12 muchachos. Fue así con los 12 apóstoles, ¿sí? 12 hombres solitos que salen de una región dominada por el más grande imperio conocido, y que con el poder del Espíritu Santo cambiaron la historia y pusieron el mundo patas arriba. Dios siempre obra así. Fue así el día de la Reforma, en el siglo XVI. Los reformadores eran poquitos. Hubo unos hombres previos a Lutero: Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Juan Calvino, frente a esta iglesia católica monolítica que era gigantesca y poderosa. Y sin embargo fue a través de esos pocos que Dios puso el mundo de nuevo patas arriba, en el tiempo de la Reforma, ¿sí? Y de esa misma manera en el siglo siguiente, con los puritanos, si usted ha oído esa palabra, dentro de la iglesia de Inglaterra, fueron solo unos pocos los que intentaron purificar la iglesia, que era la iglesia anglicana, ¿sí? Y después de que el 24 de agosto de 1662 fueron expulsados de sus púlpitos 2000 predicadores en Inglaterra, por el rey, porque en Inglaterra la iglesia anglicana, el rey es el papa de la iglesia anglicana. Y expulsó a 2000 hombres que predicaban la palabra de Dios. Y fueron estos pocos que aún siguieron, incluso de manera clandestina, frente al imperio inglés, con quienes Dios eligió trabajar incluso después de que fueron expulsados, después de que fueron sacados de sus púlpitos. Y ha sido así en cada siglo. Dios ha obrado así siempre, y así es como estamos hoy, rodeados de tantos que se han apartado de los caminos del Señor y que han sido tan claramente establecidos en las Escrituras estos caminos. Y por eso la oración inicial es a que Dios nos da ánimo. No nos desanimemos porque somos pocos, así como le pasó a Noé, ¿sí? Y el hecho de que seamos pocos, yo no sé si usted lo ha visto así, pero el hecho de que seamos pocos no significa que Dios no esté trabajando, ¿sí? De hecho, Dios siempre ha elegido trabajar a través de unos pocos, no a través de muchos. Así que
Veamos ahora este octavo capítulo de Génesis, entendiendo esta introducción. Hay mucho que aprender aquí. Y lo primero que les quiero mostrar es la preservación de Noé. Eso es como el primer punto. Eso lo vemos en los primeros 5 versículos. Pero no podemos pasar tan rápido sin detenernos en las primeras 6 palabras del versículo 1. Dice así, capítulo 8, versículo 1. Ahí vamos a detenernos en las primeras 6 palabras. Tenemos que recordar eso con mucho ánimo. Y se acordó Dios de Noé. Esto contrasta totalmente con lo que pasó en el capítulo 7, cuando Dios envió un diluvio y literalmente sumergió y ahogó a toda la raza humana. Y debe ser de mucho estímulo para nosotros ver ese y se acordó Dios. Porque eso significa que Dios se acordó de Noé con misericordia y con gracia. ¿Sí? Y necesitamos hablar sobre estas palabras. Se acordó Dios de Noé. Hay 2 formas de ver estas 5 palabras. Una es desde la perspectiva de Dios y la otra es desde la perspectiva de Noé. Cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios, lo único que debemos entender es que Dios nunca ha tenido que acordarse de nada. Porque Dios nunca se ha olvidado de nada. ¿Sí? Dios lo sabe todo antes de que suceda. Dios inmediatamente que suceda también lo sabe. Y comprensivamente cuando sucede. Él sabe perfectamente y eternamente y desde siempre Él todo lo sabe. Todo. Dios nunca ha tenido que aprender nada. Dios nunca ha olvidado nada y Dios nunca se ha acordado de nada. Esta es la verdad de la omnisciencia de Dios. Uno de los grandes atributos de Dios que no son comunicables para nosotros, ni para los santos, ni para la Virgen, ni para nadie más. Es un atributo solo de Él todo lo sabe. ¿Sí? Y que Dios ha sabido todo lo que hay antes de saber, antes de saber, o sea, antes de la fundación del mundo. Y la razón por la que Él lo sabe es porque Dios lo ordena. Es el que ya lo ha ordenado de antemano y Él ya lo sabe. Ese es todo lo que sucede, es parte del decreto soberano de Dios. Dios siempre es. Dios es. Por eso es que Él es el yo soy. Él no dice yo fui, yo seré, no, Él es el yo soy. Él es desde antes de que comenzara el tiempo. ¿Se acuerdan cuando hicimos ¿cómo es que se llama eso? La dinámica de cerrar los ojos e imaginarnos la nada. No tenemos ni siquiera la capacidad de imaginarnos la nada porque no sabemos qué es la nada. ¿Sí? Y Dios ya lo sabe. Tenemos que tener claro que Dios nunca ha mirado por el túnel de la historia para ver qué va a hacer alguien. Él no está mirando a ver qué va a hacer Teresa, Él no está mirando a ver qué va a hacer Juliet, Él no está mirando a ver qué va a hacer Lucho, qué va a hacer Paul. ¿Sí? Él no está mirando a ver para ver cómo obtener una percepción de esa persona o alguna información que Él no poseía ya. Así no es, Dios no ha aprendido nada sobre el futuro porque Él es Dios y Él ya lo ha ordenado, aún tu propia vida soberanamente sobre todo el tiempo. Entonces, pasado, presente y futuro, Dios lo sabe. Entonces, ¿qué significa esto? Se acordó Dios de Noé. Bueno, es que eso se está mirando no desde la perspectiva de Dios, porque ya dijimos que Dios no se acuerda. Él no necesita acordarse porque Él todo lo sabe. Se está mirando desde la perspectiva de Noé. ¿Sí? Porque Noé ha estado en esta arca, ¿se acuerdan? En esta caja grandota, que seguramente es medio oscura, sea de día o de noche, está sellada, con unas ventanas arriba en la cubierta. ¿Se acuerdan cuando la escribimos? ¿Sí? Durante meses, con sus 7 familiares y una cantidad tremenda de animales, haciendo ruido seguramente y con un tema de olores por manejar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del diluvio? Fue hace 3 semanas. ¿Sí? Son 21 días. Apenas va en la mitad de la tormenta, del aguacero y de las aguas brotando debajo de la tierra, destruyendo el planeta entero. Vamos en la mitad. Y ahí están ellos, metidos. Pero en este momento ya vamos a ver cómo va el tiempo, ¿sí?
Ya Noé no tiene ni idea de cuánto tiempo va a requerir ese viaje en el arca, Dios no se lo dijo. Es mucho tiempo para estar confinado en esa caja gigante de madera. Mucho tiempo. Por eso desde la perspectiva de Noé, es razonable suponer que tendría que haber momentos en los que Noé se estaría preguntando si Dios nos ha olvidado. Es que miren, pase usted 3 días en eso. Pero llevamos meses. Y posiblemente ya pasaron los 40 días, ya pasó la tormenta, ya pasó el aguacero. Tal vez hay un silencio, tal vez hay un golpe de aguas, pero es un día, y otro día, y otro día, y otro día, y un mes, y otro mes, y otro mes. Eso es cosa de día tras día, y solo estamos flotando. ¿Se acuerdan que el arca no tiene timón, ni tiene piloto? Porque es Dios quien la lleva. El mundo allá afuera, la mente de Noé, ya tiene que haber estado todo destruido. ¿Cómo estará eso allá? El arca está sellada, dice desde el principio. Solo hay una ventanita arriba en la cubierta. ¿Será que Dios nos ha abandonado? Yo creo que es razonable pensar que Noé tenga ese pensamiento. ¿Y qué estímulo debió haber sido para Noé darse cuenta de que Dios no lo ha olvidado? Porque lo vamos a ver. Entonces, mis amados, Dios sabe exactamente dónde estamos. Dios sabe. Noé tiene que estarse diciendo, pues si fue Dios el que me dijo que hiciera esta arca, fue Dios el que me dijo, métete con tu familia, fue Dios el que selló esta arca para que empezara a pasar lo que pasó, ¿sí? En el momento perfecto de Dios, Dios me va a llamar para que salga del arca. Y eso es un pensamiento propio de Noé. Y será Dios quien sople, quien haga que el viento sople y que el agua disminuya y que las fuentes que fluyen del abismo sean cerradas. Entonces, qué ánimo saber que Dios sabe exactamente dónde estás, porque esto es lo que trae para nosotros. Y Dios sabe exactamente qué es lo que necesitas. Si tú puedes estar hoy sin trabajo, puedes tener hoy día una dificultad financiera, puedes pensar que Dios me olvidó. Tú puedes estar mal de salud y no estar mejorando. Y entonces puedes estar pensando, Dios me ha olvidado. Y puedes estar soltero y sin cónyuge y puedes pensar, la vida está pasando, ¿será que Dios me ha olvidado? Pero eso es desde tu perspectiva. ¿Sí? Necesitamos recordar siempre la perspectiva de Dios. Porque Dios sabe todo lo que hay que saber sobre ti y sobre mí. Lo sabe todo. ¿Sí? Jesús mismo nos lo dice en Mateo 10:30. ¿Qué dice Jesús? Él sabe el número de cabello en tu cabeza. Eso nos dice Cristo. Dios conoce cada detalle acerca de ti y acerca de mí. Cada detalle. ¿Sí? El salmista nos lo recuerda en el Salmo 139:4. Que Él sabe qué palabra dirás incluso antes de que la digas. El Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Entonces, Dios ya ha establecido el número de días que vas a estar aquí en la tierra, ¿sabías? Dios ya se lo estableció. Si caminamos en esa certeza, ¿sí? Y Dios ya ha trazado su voluntad perfecta, buena y agradable para tu vida. Entonces necesitas saber que Dios se acuerda de ti. Yo necesito saber eso de parte de Dios, que se acuerda de mí. Entonces, qué ánimo para Noé en medio de esta tormenta y de esta situación, de esta catástrofe global inimaginable, que Dios se acuerda de mí. ¿Sí? Y que Dios se acuerde de Noé significa que Noé se dio cuenta de que Dios tiene todo bajo control, que Dios tiene un plan maestro, que Dios tiene un propósito y que Dios tiene el tiempo perfecto para que todo salga bien en mi vida. Entonces yo animo, mis amados compañeros de la escuela, a todos sobre esto hoy, que Dios se acuerde de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Y luego él continúa diciendo en este primer versículo, y de todos los animales, mira ahí el versículo 1 del capítulo 8, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, ¿cierto? Dios se acordó de ellos también.
Y eso habla de la magnitud, de la amplitud, de la bondad de Dios. Dios no solamente se acuerda de Noé y de su esposa y de su familia, Él se acuerda hasta de los animalitos, ¿sí? Por si usted tiene sus animalitos, Dios se acuerda también. Dios es magnánimo, es generoso, es abundante en amor y en misericordia, ¿sí? Él es Dios, ¿sí? En el libro de Job, en 38:41 nos dice que Dios alimenta a los animales y Él cuida a los animales, ¿sí? Dios lo sabe todo. Mateo 10:29, no hay un gorrión que se caiga del árbol sin que eso sea sabido por Dios, ¿sí? Entonces, al final del versículo 1, usted va a leer que dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Sí? Entonces entendamos, todo clima está bajo la mano soberana de Dios, ¿sí? Cada tornado, cada día soleado, cada tsunami, cada huracán, cada sequía, cada inundación, nada sucede porque es que fue que sucedió, ¿sí? Dios tiene el control total de cada circunstancia climática, ¿sí? Y aquí vemos solo un asomo de esto, porque fue Dios el que hizo que el viento pasara sobre la tierra y que el agua disminuyera, y entonces empiezan a pasar todos esos procesos de evaporación también. Y el versículo 2, esta es una declaración dramática. Versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos, ¿qué fue? Fue detenida, paró. ¿Qué significa eso? Yo no sé si ustedes se acuerdan, ya habíamos estudiado que las fuentes del abismo se refieren a estos depósitos de agua que estaban bajo la superficie de la tierra, ¿sí? Aguas subterráneas, ¿sí? Que en el capítulo anterior, en el momento del diluvio, se crea tal presión de estas aguas que salen disparadas por debajo de la superficie de la tierra al punto que desprenden la superficie de la tierra, ¿sí? En muchos lugares en todo el mundo se rompen las placas tectónicas, crea muchas cadenas montañosas, cambia la forma de la tierra, cambia la montaña y las superficies planas que son las que vemos hoy, y el agua está brotando con presión debajo de todas las profundidades, ¿sí? Y las compuertas del cielo, que dice ahí, es una forma metafórica de decir que esta cubierta o este dosel de agua, ¿se acuerdan también? Que rodeaba la tierra, ¿sí? Que rodeaba todo el globo, con toda esa humedad que tenía, que estaba en la atmósfera, en el día de la creación, cuando se creó la tierra, dice que Dios creó esa superficie, ese dosel, esa cobertura de agua en toda la tierra, ¿sí? Simplemente Él la tenía retenida allí porque nunca había llovido antes del diluvio, estaba retenida ahí. ¿Sí? Toda esa agua cayó como una cascada, ¿sí? En un aguacero torrencial durante 40 días y 40 noches. Y es así como ahora Dios simplemente cerró el grifo. Ya. ¿Sí? Y Dios cierra las compuertas y cierra las fuentes. Ya, 40 días y 40 noches. ¿Sí? Entonces, lo que hay que ver aquí es que nada sucede en el planeta por el azar. No es el azar. Todo es parte de un plan maestro y un propósito maestro. En el momento perfecto lo determina Dios. Y al final del versículo 2, usted lee que dice ahí, y la lluvia de los cielos fue detenida. O sea, Dios la detuvo. No, y se acabó el agua. No, la lluvia fue detenida por Dios. Y en el versículo 3 dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y entonces ese nivel de agua que había sido más alto que la montaña más alta del mundo, ahora comienza a descender. Yo siempre que me imagino eso, yo digo que si alguien me pregunta, ve, Rodrigo, ¿vos crees realmente eso? Porque yo sé que hay cristianos que no lo creen. Y yo digo, claro que yo creo eso. Yo creo que eso pasó. Yo no sé si ustedes lo han considerado, pero una vez que uno pasa por Génesis 1, versículo 1, todo lo demás es, como dicen, pan comido. ¿Sí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué más quiere usted? Y si usted puede aceptar eso, si usted puede creer que en 6 días consecutivos Dios creó de la nada todo lo que existe, como estudiamos, en 6 días, que Dios dijo que haya la luz y ¡pum! Hubo la luz.
Y que Dios simplemente puso a todos los planetas de todas las galaxias en un lugar e hizo la Tierra como lo debería ser. Esto del diluvio, tan terrible para entender, no es nada comparado con ese asombroso milagro de la creación. Ya pasamos por ahí y lo estudiamos con bastante detenimiento. Y entonces, ¿qué leemos en el versículo 3? Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. O sea, las aguas comenzaron a bajar. O continúan bajando ya. Aquí hay 5 meses, ¿no? 150 días. 5 meses bajando. Y yo quiero que noten este detalle en el versículo 4. Esto para mí lo hizo Moisés intencionalmente, porque Moisés escribió esto inspirado por Dios. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. Esto, o sea, pare usted y mire, ¿por qué Moisés nos va a dar todos estos detalles? O sea, es decir, ¿qué importa si era lunes, si era martes, si era miércoles? O si fue en abril, o si fue en agosto, si fue en septiembre, ¿eso qué importa semejante catástrofe? ¿Sí? Lo que pasa es que Moisés, mientras escribe esto, quiere que sepamos, con este detalle específico que nos está dando él, que el diluvio fue un evento real, histórico, en un tiempo real y totalmente detallado. Sucedió en el mes séptimo a los 17 días del mes. Que esto no es una alegoría, esto no es un drama inventado, una novela, esto no es producto de la imaginación de alguien, esto no es simbólico como algunos creen. Esta es una inundación real que cubrió todo el mundo con agua real. ¿Sí? Incluso lo específico, ese detalle es para que sepamos ahora que eso realmente sucedió en un tiempo real y en un espacio real. Y entonces en el versículo 4 hay otro detalle. Y dice, y reposó el arca en el mes séptimo, ¿sí? Y reposó el arca sobre los montes de Ararat, ¿sí? Fíjense que dice montes, en plural, ¿sí? Eso significa que esto es una cadena montañosa, no es un monte solamente, es una cadena montañosa. Muchos picos de montañas altas, ¿sí? El más alto de los cuales se conoce como el monte Ararat, que es un monte que tiene 5.000 metros de altura. 5.000 metros de altura, toda esa agua. El pastor nos hizo un ejercicio de ingeniería la vez pasada y cuántos kilómetros de agua por encima. Entonces esto nos da la idea de cuánta agua y qué tan alta fue la inundación que se elevó sobre el monte Ararat. Y ahora cuando comienza a retroceder y a bajar el agua, el arca entonces descansa sobre una de esas partes montañosas del monte Ararat. Dios tuvo que haber tenido el cuidado de que quedara bien instalada. ¿Sí? O sea, no quedó en el pico haciendo así, ¿no? Sí, tuvo que haber quedado así. Porque esto es algo que Dios está llevando a cabo, solo Dios, ¿sí? Y entonces en el versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, ¿sí? Y ellos, sí. En Turquía, por lados de Turquía. Sí, existe. Incluso hay algunas áreas con algunas formas que la gente quiere decir que ya encontraron el arca. Pero no, la verdad no es un tema tan contundente como para decir que ese es el arca de Noé. Por allá hay unos espacios, incluso hasta algunos dicen que eso lo han organizado para que parezca. Entonces uno no puede ser tan concluyente, pero el monte Ararat existe hoy día y queda en lo que se conoce como Turquía hoy, que era Asia Menor, en el tiempo por todos esos lugares por donde caminó Pablo y creó tantas iglesias en su tiempo. ¿Sí? Entonces comienza a bajar el agua, comienza a retroceder el agua, ¿sí? Y en el versículo 5 dice que las aguas fueron descendiendo hasta el mes 10, ¿sí? 10 meses en el arca. Bueno, o sea, ya no hay tanto movimiento, ¿no? Ya ha ido bajando. Las aguas han ido descendiendo, entonces, desde el comienzo de la inundación hasta este punto son 8 meses. Porque si usted se va para Génesis 7:11, ahí atrásito dice, y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17, o sea, empezó en el mes segundo y está en el mes 10. Entonces tenemos 8 meses. ¿Sí? Ahora, versículo 5, leámoslo bien. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10 al 1 del mes
se descubrieron las cimas de los montes. ¿Sí? Entonces lo que uno ve aquí es que ya Dios tiene todo bajo control, tiene todo el mundo en la palma de su mano, cada detalle, cada animal, cada persona, todo acerca de sus vidas individuales, todo acerca de ustedes lo conoce Dios, todo. La amplitud del conocimiento de Dios es algo tan asombroso que ninguno de nosotros, ninguno, aquí hoy podría siquiera comenzar a comprender todo lo que el genio de Dios sabe, si lo puedo llamar así, la genialidad de Dios y de lo que soberanamente controla Dios en el planeta, ¿sí? Entonces esto nos lleva al versículo 6, ¿sí? Entonces yo quiero que veamos ahora no solo la preservación de Noé, sino en segundo lugar la paciencia de Noé, ¿sí? Porque Noé tuvo que esperar y esperar y esperar en esa arca. Y esperar no es fácil. Para un hombre que llevaba 120 años, trabaja y trabaja y trabaja, ¿sí? Parar a esperar todo ese tiempo. Un hombre trabajador, una mujer trabajadora, esperar no es fácil. Ah. Y usted lee en el versículo 6 que dice que sucedió que al cabo de 40 días, otros 40 días después de este tiempo, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, ¿sí? O sea, hay que sumar estos 40 días. Y esa ventana no es una puerta lateral, ¿se acuerdan? Es como una escotilla que está en la cubierta superior del techo, ¿sí? Que podría de pronto girarse con una palanca y abrirlo, ¿sí? Entonces, él abre la ventana y miren lo que dice el versículo 7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Él envió primero un cuervo porque un cuervo vuela más alto que muchas aves y sobre todo de la paloma que después lo va a seguir, ¿sí? Y un cuervo come muchas cosas más distinto que lo que comería una paloma. Entonces él envía primero al cuervo, que es un animal impuro, ¿sí? Como cuando Josué envió a los espías a espiar la tierra. Y si el cuervo no regresa, entonces está claro que el agua ya ha retrocedido hasta cierto nivel porque el cuervo se pudo posar en algún lugar. Lo que pasa es que los cuervos se posan más fácilmente en los árboles, ¿sí? No se dice aquí, pero está implícito también, y es que el cuervo debía regresar. El cuervo debía regresar porque solo había dos cuervos, ¿sí? La cuerva quedaba sola, ¿sí? Y entonces se da a entender que el cuervo tiene que regresar para que los cuervos se repueblen, o si no, no tendríamos cuervos hoy, ¿sí? Y luego leemos en el versículo 8, envió, ¿sí? También de sí una paloma, ¿sí? Ahora, una paloma no vuela tan alto estando en estos picos montañosos, ¿se acuerda? Decía, está saliendo de por arriba. Las palomas no es el lugar de ellas, ¿sí? Como son capaces de volar por tierras más bajas. Entonces, la paloma también va a tener una dieta más limitada. Por lo que entonces en el versículo 8 dice, envió también, dice, una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. O sea, no está siendo muy estratégico, no tiene que hacer muchos cálculos, pero un hombre inteligente, ¿sí? Es astuto en la forma en que él está tratando de ver dónde está el nivel del agua, porque él en realidad, como les digo, no puede ver. Él abrió nomás la ventana, sí, pero no puede ver. Y en el versículo 9 que dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca. ¿Sí? El versículo 9. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. O sea, el agua aún cubría gran parte de la tierra. Es la explicación que entiende Noé ahí. Los picos de las montañas ya están expuestos. El monte, el arca se reposa sobre una de esas áreas montañosas, ¿sí? Descansa sobre uno de esos picos, puede ser de las montañas, pero allá abajo en los valles, allá en el prado, en las tierras bajas, todavía están cubiertos con agua. Y dice que entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca, ¿sí? Mire ese detalle, ¿por qué Moisés va a incluir eso? Que él extendió su mano y la hizo entrar consigo en el arca, ¿sí? O sea, ahí lo que nos muestra realmente es el cuidado con el que Noé dirige a estos animales que Dios le puso a cuidado, ¿sí? Que él está al cuidado del arca y él les presta esta atención a los animales que hasta tiene que ayudarles a alimentarse y coge la palomita y la coge, ¿sí? Entonces en el versículo 10 arranca con una palabra, dice, esperó, ¿sí ven?
Si usted tiene la Reina Valera, dice, esperó. ¿Sí? Miren, eso es todo aquí. Eso es todo aquí, en este momento. ¿Sí? Esa es la palabra clave aquí. Esperó. ¿Sí? La paciencia de Noé, esperando que Dios haga avanzar todo este designio que ha sucedido. Así que esperó aún otros 7 días, dice. Y nuevamente tenga en cuenta esto, lo específico incluso del número de días. Esperó 7 días. Esta es la Biblia, registrando con absoluta perfección y precisión todo lo que sucede. Y dice, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, versículo 11. Y la paloma, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Volvió a él a la hora de la tarde. Otro detalle. No fue por la mañana, no fue en algún momento, no era como que no. No era por la noche, no. La paloma regresó a la hora de la tarde. En algunas Biblias dice al atardecer, en algunas Biblias dice empezando la noche, pero a esa hora, ahí está el detalle, ¿sí? Y la paloma regresó a la hora de la tarde y la implicación es que ha estado volando por todas partes y dice, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. ¿Sí leen ahí? Ahora, una hoja de olivo no va a crecer en las cimas de la montaña. Ese árbol no es de ese clima, ¿sí? Una hoja de olivo tiene un clima diferente y estaría creciendo al pie de la montaña, sobre lo que llaman el piedemonte. Ahí crecen los olivos, en las llanuras y en las colinas, ¿sí? Y entendió Noé, versículo 11, que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Por el solo hecho de la hoja de olivo que esta paloma le trae de vuelta, Noé inmediatamente entiende esto, ¿sí? Todo es, para mí eso es muy ingenioso. Uno lo lee como un cuento, pero pensemos en la manera como Noé tiene que estar pensando, voy a enviar la paloma, y esta trae una hoja de olivo, entonces el olivo se da al pie de la montaña, han bajado las aguas, están por allá. Eso es ingenioso. Y en el versículo 11, ¿cómo empieza? Y esperó otra vez. Aquí es la segunda vez que vemos la palabra esperó. El 12. Y esperó. Él no estaba adelantándosele a Dios. Él estaba esperando en Dios. Y esperó aún otros 7 días, otros 7, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Él se reunió con el cuervo? No, el cuervo está en el arca. Ahora vamos a ver qué pasa con la palomita. No volvió la palomita. ¿Sí? De nuevo, otra vez entendamos lo que esto significa, y es que el agua ya ha retrocedido a tal punto que hay muchos lugares de descanso para la paloma. ¿Sí? Y Noé ahora sabe que finalmente estamos llegando al punto en que Dios lo va a llamar a salir del arca. Yo me meto en esto y yo siento el corazón de Noé ante cada evento que él va identificando. Tiene que palpitar el corazón de Noé. No volvió, se quedó la paloma. Tuvo un lugar donde descansar. ¿Sí? Entonces, el versículo 13 dice, y sucedió, versículo 13, y sucedió. Dígame ahí en el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, o sea, eso se refiere a la edad de Noé. Si usted ha estado con nosotros las últimas semanas, lo vuelvo a decir, Dios había establecido una cobertura sobre la tierra, un dosel se llama eso, una cubierta de agua alrededor del mundo que en el momento de la creación, cuando vienen los rayos solares, los rayos ultravioletas, lo protegen de tal manera que la gente podría vivir hasta 900 años. ¿Sí? Y Noé tiene en este momento 601 años. Y le faltan todavía 300 años por vivir al muchachito. ¿Sí? De modo que si estás pensando que está un poco viejito, no es nada comparado con Noé. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 13, miren lo que dice. Dice que en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Sí? Entonces, quitar la cubierta del arca, como hemos visto, es quitarla
esta parte del techo que él tenía para abrir, porque el arca tuvo que sellarse para poder resistir la tempestad, los aguaceros, las aguas que caían encima, acuérdense. Entonces el agua estaba sellada, entonces él tuvo que romper la superficie del arca que estaba sellada, ¿sí? Quita la parte de la cubierta y mira, yo creo que es así como posicionándose como con un telescopio, pues, como si él hubiera salido y empezara a mirar su ojo, todo el mundo. ¿Y qué fue lo que vio Noé? Que la superficie de la tierra estaba seca. ¿Sí? Él está mirando desde la altura de una montaña sobre valles y colinas y todo esto y lo ve verde seguramente. Yo no sé si ustedes se imaginan lo emocionado que debe estar este hombre en ese momento. ¿Sí? De ver tierra seca. 10 meses. Bueno, vamos a ver que es más de un año. ¿Sí? O hasta si vio barro también. Y no es agua, se fue. ¿Sí? Por primera vez después de meses de estar metido en esa arca. Y dice el versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, ¿qué pasó? Se secó la tierra. Llegamos al mes en el que la tierra se secó. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado Noé en el arca? Yo les traigo, si quieren, un detalle más, pero más o menos son entre 375 y 378 días. ¿Sí? Lo cierto es que fue más de un año metido en esa arca. ¿Sí? No estaba ahí. ¿Y qué ha estado haciendo Noé? Esperando y esperando. 375 a 378 días, porque hay unas variaciones cronológicas ahí. ¿Sí? Primero con el caos de los 40 días, ¿no? La lluvia así. Y después, mientras pasan estos largos meses, cuando dice que prevalecieron las aguas por 150 días, y luego cuando empieza poco a poco a descender. No dice la Biblia que mientras tanto Dios le hablaba a Noé. Está ahí esperando. ¿Qué hacía Noé? Esperando. ¿Una pregunta tenía ahí? ¿Sí? ¿Yo? Sí. Sí. Mi pregunta es, que Noé construyó el arca en 120 años. ¿Cuántos años tenía Noé en ese entonces? Tendría que tener 480 años. Porque él entró al arca y todo arrancó cuando él cumplió 600 años. Esa era mi pregunta. Y está en el capítulo 7. Si él terminó de 600 años, entonces ¿cuántos años tenía él cuando empezó a construir el arca? 480. Era un muchachito de 480 años. Bueno, digo, si usted se siente viejito, compárese con Noé. ¿Sí? Entonces, Noé esperando. Mire, yo pregunto, ¿qué tan paciente podemos nosotros ser? ¿Usted piensa en usted? ¿Sí? Fue más paciente Noé que Job, realmente. Pues si uno se pone a mirar. Uno dice que la paciencia le está en Job, pero. Sí. Mire la paciencia, Noé. Es que alguna vez usted ha esperado medio año, pongámosle medio año más o menos, sin escuchar nada de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Que después de haberle dado instrucciones tan específicas y hablado con él y conversado y le Noé, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ahora Noé entra, ahora hay silencio. Silencio total. Y Dios no te dice nada. Y estás metido en esa arca oscura. Y estás en una... bueno, este es Noé, pero nosotros, que de pronto estemos en una situación así igual, un cataclismo emocional o familiar o lo que estemos viviendo de salud, y has pasado el momento que te parece que como que Dios te tiene como en stand-by, como que te tiene en pausa, como que, ¿y ahora qué va a pasar, Señor? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Qué piensas en esos momentos? Que tal vez Dios... ¿Sí? Después de haber tenido una relación intensa con Dios, porque de pronto que la hayas tenido, que donde todo fluye y Señor, y caminas en el Señor y de repente, silencio. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué Dios es así? Porque esa es la pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Sí? Entonces vamos a ver un pasaje que nos ilustra un poco la razón. ¿Sí? Vamos a la carta de Pablo, a una carta de Pablo que él escribió a los cristianos
que vivían en Roma, a los romanos, carta a los romanos. Y vamos al capítulo 5. Y vamos a ver que el silencio de Dios en tiempos de prueba tiene un propósito muy, muy específico en tu vida y en la mía. Vamos a Romanos 5. Acompáñenme allá a Romanos 5 y después volvemos otra vez a Génesis 8. Romanos capítulo 5 y vamos a empezar por el versículo 1. Justificados pues, ¿están todos ahí? 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire, esta gracia. ¿Usted se acuerda qué fue lo que halló Noé ¿cómo es? ¿Qué fue lo que halló Noé ante los ojos de Dios? Gracia. Gracia. ¿Sí? Génesis 6:8. Y seguimos, Romanos 5. Y nos gloriamos, ¿sí? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir con que nos gloriamos? O sea, nos llenamos de gratitud, nos llenamos de gratitud con Dios. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? Nos gozamos con esa esperanza de la gloria de Dios. Y entonces el versículo 3, porque no es solo eso, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, ¿sí?, que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Dios pudo haber hecho este diluvio en un día, así como creó la tierra en el tiempo, ¿sí? Pudo haber dicho en un día, vamos, ¡tam! ¡Pa! Y inunda todo y se acaba. Noé, vamos, Noé, porque tenemos muchas cosas que hacer. Eso quisiéramos más de uno, ¿sí? ¿Qué estaba aprendiendo Noé? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros con este pasaje? Que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Tal vez tú no tengas tiempo para la paciencia. ¿Cómo? Sí, seguramente, pero estamos hablando de Noé como líder, como cabeza de la familia. Y seguramente la familia le decía, papá, ¿sí? Y la esposa, mi hijo, ¿sí? Y yo veo que ese león me está mirando con malos ojos. ¿Sí? Y ya llevamos meses. ¿Sí? Entonces, yo creo que más de uno, no sé, si usted tiene tiempo para la paciencia, revísese usted mismo, ¿sí? Porque es una virtud a semejanza de Cristo, la paciencia. Si usted lee Gálatas 5:22, sobre el fruto del Espíritu, dice que es amor, gozo, paz, paciencia. Y ahí la paciencia se refiere a resistir bajo presión. No es una paciencia de esté tranquilo, mijito, no. Ahí se está refiriendo a la paciencia de resistencia bajo presión. Nuestra tendencia es ¿a qué? A querer adelantárnosle a Dios. ¿Sí? Nuestra tendencia es a querer pasar rápido al otro lado de la cerca. Nuestra tendencia es a no querer permanecer donde estamos cuando hay presión y entonces tratamos de escapar. O le decimos a Dios qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y sin embargo la Biblia nos dice repetidamente, ¿qué nos dice? Esperemos en el Señor, esperemos en el Señor. Y yo me pregunto, ¿qué aplicación tiene eso para tu vida en este momento si tú te pones a pensar en eso? De pronto estás en un proceso de tomar una decisión importante y avanzar en tu vida. Y la palabra que necesitamos es la misma que necesitó Noé. Espera en el Señor, ¿sí? Porque en la providencia soberana de Dios, eso es lo que necesitamos para ir en una dirección diferente cuando queremos ir en los caminos del Señor, ¿sí? Tal vez para servirle al Señor, tal vez es para eso. O permanecer donde estás hasta tener más indicaciones a través de puertas abiertas o del consejo de muchas personas, como dice la Biblia, que te puede dejar en claro la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué debes esperar? ¿Sí? Porque sabemos que para nosotros, yo no sé para ustedes, yo considero que sí, es difícil esperar. Usted espera 10 minutos. ¿Sí? Y eso. Si usted llega al consultorio médico, no lo han atendido en 15 minutos, señorita, yo me voy. No tengo tiempo. ¿Sí?
pero Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Sí? Hay ese tiempo perfecto que está bajo el cielo, todo, ¿sí? Y esa es una marca en el creyente maduro, amado, que puede esperar en el Señor. Esa es una marca del creyente maduro. Y entonces yo quiero que noten a continuación este versículo 15 porque es la partida de Noé, ¿sí? El tiempo de la partida de Noé llegó, ¿sí? Versículo 15. Entonces, sígame ahí, habló Dios a Noé diciendo, por fin le habló, ¿sí? Y tenga en cuenta que le habló a Noé, ¿no? Porque Noé es el líder espiritual de su casa, como el hombre es el líder espiritual de su casa. Noé es un hombre clave para su familia. Nosotros los hombres estamos llamados a ser las personas claves para liderar la guía espiritual de nuestros hijos y nuestra esposa. Somos los líderes de la familia en ese sentido, somos responsables. Dios no le habló a la señora Noé y lo pudo hacer, pudo haberlo hecho. Dios no le habló a los hijos ni a las esposas de los hijos. Dios le habló a la cabeza del orden en el que está para administrar una casa. Y le habló directamente a Noé. Y dice, entonces, versículo 15, habló Dios a Noé diciendo, y versículo 16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Siempre tan específico. ¿Sí? Cualquiera puede imaginarnos que algo pasó allá adentro. No, están todos. ¿Ustedes han visto la película de Noé? Que hay un tipo metido en el arca y que Can es malo y todas cosas. La carreta. Es buena la película como actos, como efectos especiales. La película es totalmente antibíblica. ¿Sí? Entonces, Noé es responsable. Y él lo ha demostrado. Lo hemos visto. Él iba a ser el líder espiritual que los guiaría fuera del arca. O sea, él los condujo al arca por orden de Dios. Él los mantuvo ahí sostenidos durante el viaje en el arca y ahora tiene que sacarlos del arca. Y Dios le ordena a él, a Noé, al que entrara en el arca. Ahora Dios le está ordenando a Noé, sal del arca. ¿Sí? Y en el versículo 17 dice, vámonos, versículo 17, Génesis 8, 17. ¿Alguien que nos lea 17? Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Sí? O sea, no dejen nada atrás, saque todo, salgan con todos los animales. En el arca no debe quedar nada, ¿sí? Y luego la misma bendición de Génesis, ¿se acuerdan? La bendición, multiplíquense, fructifiquen, eso es una bendición, ¿sí? Todo eso es parte de ese plan inescrutable de Dios para volver a repoblar el planeta después del diluvio, donde tenían que haber también entonces 2 de cada animal, ¿sí? 2, ¿sí? Así como hombre y mujer para los seres humanos para poder repoblar el planeta. Entonces imaginan que fuera la locura de hoy, ¿sí? Y ahora de aquí en adelante también todo sigue de acuerdo con el plan de Dios. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, o sea, obediente, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Yo no sé, vuelvo y les digo, es dramático lo que está pasando. Si usted se mete en el momento, ¿sí? Mete en el momento. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a imaginar. Ellos podrían haber estado tímidos allá adentro. Es que llevan 1 año y ha pasado de todo. Ellos podrían haber dudado. Y Noé le dice, salgamos. ¿Sí? Y ellos pueden haber dicho, no, papá. No, ¿sí? Mejor nos quedamos en el arca un poco más y veamos cómo funcionan las cosas. Es que hay nubes oscuras allá afuera todavía. Y es que la tierra ha cambiado. Y es que estamos en un lugar que no conocemos. Ya no están los cielos que ellos conocían, ya no está el dosel de agua. Está la tierra que hoy nosotros vemos, es el cielo que nosotros vemos que no fue el mismo que se veía antes del diluvio. ¿Sí? Ellos podían quererse quedar en el arca un tiempo, pero no. Ellos quisieron, igual que Noé, obedecieron. Y le obedecieron a Dios. Y en el versículo 19 dice, todos los animales y todo reptil, otra vez, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y esto es, así como se acuerdan del proceso de llegada de los animales, que todos llegaron como en una gran procesión, como en un desfile bien bonito. Así es como estos animales ahora, según sus especies, ¿sí?
Ahí no pasó de lombriz a gallina, de gallina, no. Según sus especies. Sí, pues estaban alimentados allá adentro. ¿Se acuerda que Noé guardó alimento? ¿Sí? Entonces todos ahí según su especie, una especie, luego otra especie, salen del arca. ¿Sí? Y yo creo que lo que debemos sacar de esto es la obediencia de Noé por encima de todo. Lo importante es la obediencia de Noé en la palabra de Dios. Dios bendice la obediencia, amado. ¿Sí? Y la obediencia es fe, y la fe verdadera siempre está activa, como Noé, y la fe verdadera siempre obedece, y la fe verdadera siempre avanza hacia la verdad. La fe verdadera siempre avanza hacia la voluntad de Dios, y así debe ser para todos y cada uno de nosotros. Y entonces yo pregunto ahora, ¿en qué parte de tu vida necesitas tú ser activamente obediente en este momento? Ahí es una pregunta para usted. Que ya no sigas ahí arrastrando los pies. Que ya no sigas ahí tardando en responderle al Señor. ¿Sí? ¿Cómo y en qué área de tu vida debes estar practicando la obediencia? ¿Sí? Y bueno, esto nos lleva finalmente, lo último que nos muestra este pasaje es la prioridad de Noé. Noé salió con una prioridad, ¿sí? Que comienza en el versículo 20. Y este es el punto que necesita más consideración parte de nosotros aquí ahora. Versículo 20. Y, dice, edificó Noé un altar a Jehová. O sea, esta conjunción, este y, para mí salta ahí de la página. O sea, subraya ese momento, es inmediato. Es inmediato. Y apenas sale, y Noé, ¿qué hizo inmediatamente? Construyó un altar para el Señor. ¿Sí? Eso es inmediato. ¿Por qué? Porque sabe la prioridad de adorar a Dios. Noé sabe la prioridad de darle la gloria a Dios por todo lo que ha pasado. ¿Sí? Él sabe que nada puede desplazar este lugar de preeminencia, de adoración en su vida y la de su familia, porque él lo hace con su familia. Por eso es que él ahora en esencia sabe qué está haciendo con sus hijos y su esposa y las cosas de sus hijos, llevándolos a la iglesia. Vamos, ¿sí? Los lleva a un altar que él construye. Esa es la iglesia de ese momento. Son los únicos seres humanos en el planeta. Construye un altar y caminen, vamos allá. Los lleva a la iglesia. ¿Sí? Y antes de comenzar a construir un negocio, Noé construye primero un altar. Y antes de construir cualquier otra cosa, él primero el altar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadir. ¿Sí? Mateo 6:33. Eso lo vamos a ver ahora en el Sermón del Monte. Entonces, esto es para ustedes y para mí. Esto es para todos nosotros. Yo hoy les digo, yo estoy muy agradecido con Dios. No solo hoy, sino cada vez que vengo a la escuela. De que ustedes estén aquí cada noche que vienen. ¿Sí? Porque eso muestra que esto es una prioridad para usted. ¿Sí? Están en la lectura, en la meditación y en el estudio de la palabra del Señor. Y en esencia, ¿sabe qué es eso? Es venir usted con un altar. No a un altar, sino con un altar que está construido dentro de tu corazón. Para el Señor. ¿Sí? Sobre el cual estás dando este sacrificio de tu propia vida, tu tiempo y tu alabanza a Dios. De eso se trata el venir acá, pastor. Quiero hacer aquí un paréntesis en algo de lo que estás hablando. Y a mí sí me gustaría hacer un reconocimiento que saca lo Alberto de Miguel. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que uno encuentra hoy, ¿cierto? Es que muchas familias, ¿cierto? Las cabezas se interesan por vamos, la palabra, ¿sí? Pero los hijos no, que vayan el sábado a las jóvenes, adolescentes, y porque esto es de los grandes. Entonces, yo los quiero felicitar, ¿saben por qué? Porque usted está, si usted se da cuenta, Carlos, usted está levantando un altar en su casa para el Señor. Cuando usted trae a sus hijos a la escuela bíblica, yo quiero decirle, usted está haciendo más, mucho más de lo que usted cree. Porque eso se trata una familia delante de Dios. No solamente el papá que tiene la responsabilidad, o la mamá que tiene la ayuda idónea, ¿sí? No, los hijos tienen que levantarse conociendo ellos personalmente a Dios. ¿Sí? Y esa es la manera, ¿sí? No contándoles, no diciéndoles, sino que ellos aprendan a tener una relación personal. Así que yo quiero decirle, no, es que Charita ahí está viejita ya, se fue la iglesia. Pero me refiero a ellos que están recién llegados a los caminos del Señor y han entendido eso. Yo quiero decirle, Carlos Alberto, felicitaciones por eso.
Está haciendo lo de Noé. Se lleva a su familia delante del altar, ¿sí? Entonces, para mí eso es darle gloria a Dios. Eso es un acto glorioso. Esto es gloria, ¿sí? Al igual que Noé, que apenas salió hacia la tierra firme, su trabajo número 1 fue: adoremos a Dios. No se fue solito, como dice el pastor, no salió solito. Adoremos a Dios, ¿sí? Esposa, hijos, caminen, démosle la gloria a Dios que nos liberó de este diluvio. Démosle la gloria a Dios que nos ha evitado todo lo que le pasó a los demás y lo que los demás sufrieron. Démosle la gloria a Dios que está funcionando todo de acuerdo con su plan maestro, porque Él es Dios. Démosle la gloria a Dios. Y esto es, de nuevo, instrucción para nuestra vida. ¿Sí? Que ante todo seamos adoradores de un Dios viviente. ¿Sí? Es por eso que fuimos creados, ¿usted sabía? Estamos creados realmente únicamente para darle la gloria a Dios. Solo para la gloria a Dios estamos creados. ¿Sí? Cada cosa que usted hace que sea para la gloria de Dios. Ese es el objetivo más alto y ese es el punto más alto, el ápice de tu vida. Ser un adorador de Dios, darle la gloria a Dios. No solo el domingo por la mañana, ¿sí? No solo el sábado a las 5 de la tarde, no solo en la escuela bíblica, sino el lunes al mediodía, el jueves por la mañana, el viernes en el almuerzo, el sábado en donde estés. Todo el tiempo, adorar a Dios, darle la gloria a Dios. ¿Sí? Cada momento de tu día debes estar dándole la gloria a Dios. ¿Sí? Mejor dicho, que sea un estilo de vida, la adoración a Dios. ¿Sí? Debemos atribuir honor a este gran Dios durante todo el día, todos los días, sabiendo que es Dios, ¿sí? Que es nuestro Padre y que está trabajando en los asuntos de nuestras vidas. Eso es valioso entender. Entonces Noé construyó un altar al Señor, y por la forma en que está la palabra altar puesta aquí en hebreo significa el lugar de la matanza. Así se está escrito en el hebreo, ¿sí? Por lo que allí se hacían sacrificios de animales en ese altar, ¿sí? No era un altar estéril. ¿Ustedes se acuerdan de Abel? ¿Por qué pudimos entender que Dios sí fue acepto el sacrificio de Abel más que el de Caín? Noé tenía ese conocimiento heredado y lo está haciendo. Está llevando sacrificios delante de Dios. Y es por eso que volvemos ahora a entender lo de los animales limpios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que se le dijo a Noé que trajera no solo un macho y una hembra, sino que trajera 7 parejas para que hubiera 6 que pudieran ser sacrificados, se pudieran poner en el altar y ser una expresión de su adoración a Dios. Dios sabía que Noé iba a salir a adorar a Dios. Él no estaba sorprendido. ¡Ay, Noé! No, él sabía que Noé iba tras de esa adoración. Le dice: Noé, mete de estos animales puros, limpios, 7 parejas. Porque él sabe que Noé va a hacer esa adoración, ¿sí? Y si estos sacrificios de animales se están haciendo en este altar, en última instancia esa es la tipología, más adelante, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 20, ¿qué dice? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, ¿sí? Era un sacrificio. Y como era un sacrificio, un holocausto, hubo un olor, ¿sí? ¿Sí? Y el aroma, a medida que el humo asciende hacia arriba, versículo 21, ¿qué dice? Y percibió Jehová olor grato, ¿sí? Percibió, ¿sí? Entonces, el olor fue agradable al Señor. Porque es que es el mismo Dios, el mismo Señor el que ha prescrito esto. Y esto, nuevamente, es un acto de obediencia de Noé para adorar a Dios de la misma manera como Dios ha pedido que lo adore, ¿sí? Y mientras asciende este aroma, ¿sí? Esto es más metafórico, entendámoslo, ¿sí? Esto es un antropomorfismo, cuando hemos estudiado que lo escribe la Biblia para que entendamos de una manera que los humanos podamos entender, porque Dios no tiene narices, ¿sí? Entonces es una manera antropomórfica de dar a entender lo que es agradable a Dios, ¿sí? Dios respira este aroma, dice ahí, porque es agradable a Él, ¿sí? Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ¿sí? No es un remordimiento de parte de Dios. Dios es perfecto, ¿sí? Todo lo que hace Dios es santo, todo lo que hace Dios todos sus juicios son santos, su voluntad es santa, ¿sí? Dios ha hecho lo correcto al juzgar a toda la raza humana. Incluso piénselo de esta manera, aunque nos cueste trabajo creerlo y entenderlo así. Por nuestra naturaleza finita, esto es
esto no lo vamos a entender, pero realmente fue una expresión de la gracia y la misericordia inmerecida de Dios que Él hubiera acabado con la raza humana. Porque Él realmente no tiene, o sea, la raza humana no tenía base para seguir viviendo. Eso lo entendimos y lo miramos cuando la maldad era solamente el pensamiento de sus corazones, ¿sí? Porque el ser humano ha estado viviendo siempre, como dice Sproul, en una traición cósmica en contra de Dios mismo, pero Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y ahora elige no maldecir más la tierra de nuevo, y Dios dice, porque Él dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y entonces, donde Dios ha juzgado previamente a toda la raza humana con el diluvio, ahora Dios que tiene misericordia y compasión, ¿sí? No porque los hombres seamos buenos. De ahí en adelante no, ya los hombres somos buenos, no. Sino porque es el amor propio de Dios que se origina en Él mismo, por su amor, ¿sí? Y que nosotros sepamos esto, y está en el final del versículo 21, esto lo hace muy claro y está registrado. Mírenlo ahí en el versículo 21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿sí? No es por nosotros. Esto es una declaración importante que Moisés está registrando aquí de cómo Dios retiene su juicio de juzgar el planeta nuevamente con una inundación, y no es porque el hombre sea mejor. No es porque el hombre ya de aquí en adelante va a evolucionar y va a ir subiendo en la escala de la evolución, se va a volver más espiritual, va a llegar a Dios y va a volverse cada vez mejor. No, ningún hombre. Todavía nosotros, los hombres, los seres humanos, estamos plagados de esa enfermedad que es fatal, que es el pecado, ¿sí? Y por eso es que dice que la intención del corazón del hombre siempre es mala desde su juventud. Ahí está escrito, lo registra Moisés. Y esa declaración solo subraya lo inmerecido de la gracia de Dios, que Él no quiere volver a hacer lo mismo que ya hizo sobre la raza humana. ¿Para qué? Para que podamos vivir y continuemos funcionando. Y entonces Dios subraya, nunca más, o sea, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho ahí en el 20. 21, en el 20, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Está en el 20 todavía, ¿sí? Y eso también, pues, nos recuerda lo que le dijo Dios a Adán, ¿no? El día que comieres del fruto, morirás. O sea, un pecado que trajo la pena de muerte a toda la raza humana. Nosotros deberíamos estar asombrados del tiempo que Dios ha resistido con nosotros. Incluso hasta el punto como en los días de Noé, ¿sí? Y finalmente el versículo 22, que habla de realmente es de las temporadas en curso de la vida que Dios va a preservar y cómo la historia humana va a avanzar. Fíjense lo que dice aquí. Dice que habrá estaciones del año y estaciones de la vida, ¿sí? Y la vida va a avanzar ininterrumpidamente hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Así que en el versículo 22 dice, mientras la tierra permanezca, ¿sí ven? O sea, en otras palabras, mientras la tierra se mantenga ahí suspendida sobre su eje, en ese ángulo que gira sobre ella misma y alrededor del sol, y pasa un año, pasan las 24 horas, a la distancia que Dios ha determinado en la tierra, que Él estableció como Dios soberano. Incluso, ustedes saben que si la tierra se acercara un poquito más nos quemaríamos, y si se alejara un poquito más nos congelaríamos, ¿sí? Dios ha señalado cómo es la tierra y el sol, todas las distancias y todos los planetas, ¿sí? Entonces miren la explicación de este pasaje, síganme ahí, mírenlo. Mientras que la tierra permanezca, dice ahí, o sea, el significado es hasta el final de los tiempos. No cesarán la sementera, eso es la siembra, que es la primavera, y la siega, que es la cosecha, que es en otoño. El frío, que es invierno, y el calor, que es verano. Y luego dice el verano y el invierno, que explica los cambios de temperatura. El día y la noche, que se refieren al giro de esta esfera terrestre sobre su eje en 24 horas. O sea, mientras la tierra permanezca, ¿sí? Nada de eso cesará. Y Dios la seguirá guardando. Hay un cambio en la estructura de la tierra. Ya no está este dosel de agua. Hay ahora estaciones. Hay ahora frío y calor. Hay ahora siembra y cosecha en nuevos términos. Mientras eso continúa, Dios la va a seguir guardando. Y eso habla, mire, hoy se habla mucho de la ecología, por ejemplo. Hablamos del tema ecológico, los muchachos son muy pegados a eso, del calentamiento global.
se habla mucho de la destrucción del planeta, pero yo les aseguro que nada le va a pasar a este planeta hasta que Dios lo diga. Un cristiano lo sabe, no se puede convencer de otra cosa. Y de hecho, este planeta va a continuar como Dios lo ha establecido hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Es hasta ese momento, ¿sí? Entonces llegará un momento en que Dios va a crear nuevos cielos, va a crear nueva tierra y una nueva Jerusalén que va a descender como una novia del cielo, dice la palabra. Pero hasta ese entonces, esta tierra va a permanecer como está. Hay variaciones y hay cosas que es culpa de nosotros porque no hemos sabido cuidar el jardín del Edén, entre comillas, que Dios nos ha dejado, ¿sí? Pero Dios es soberano y Dios tiene esta tierra en la palma de su mano. Y nada va a detener ni las estaciones, ni el día, ni la noche, ni la tierra como Dios, que es Dios Todopoderoso, lo ha establecido. Eso ténganlo claro ustedes. Nosotros debemos tenerlo claro como cristianos. Sí, tenemos que tener cuidado con el planeta, pero no nos debemos convencer que el planeta va a la destrucción por culpa del ser humano. Dios no lo va a permitir, ¿sí? Así que cuando llevamos esto, ahora una conclusión final, permítanme decirles esto. Lo más obvio, pues, para que terminemos esto. Cuando leemos el Nuevo Testamento, se nos dice que el arca es, ¿qué? Una imagen del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Que el arca de liberación, que el arca del rescate, que el arca de la salvación tiene un significado mucho mayor en el sentido de que es una imagen del único Salvador de los pecadores, el Señor Jesucristo, que va a venir de nuevo a este mundo, ya vino, ¿sí? Y viene un juicio final. Viene un juicio final y esta era se va a acabar. ¿Y qué va a pasar? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre, ¿sí? Unos van a hacer esta confesión con fe salvadora, llenos de gozo, y van a ser admitidos en el cielo. Y otros van a hacerla sofocadamente esta confesión por su incredulidad y van a sufrir el juicio eterno de un Dios santo. Y van a ser enviados al infierno eterno por los siglos de los siglos. Y solo hay una manera de escapar de este juicio final, y es que tengas un Salvador, ¿sí? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tener, y pareciera, yo digo, se lo digo a los cristianos, sí, porque nosotros tenemos que hablar, incluso entre nosotros, ¿sí? Tenemos que tener un Salvador ahora, en esta vida, porque al otro lado de la tumba va a ser demasiado tarde. Y ahí se pasa una eternidad en llanto y crujir de dientes, ¿sí? Y esos que no son creyentes en Cristo van a estar en esa situación. Pero los que son creyentes serán, y yo quisiera decir, seremos todos salvos de ese próximo día, del día de la ira de Dios que viene, ¿sí? Porque Dios va a ajustar sus cuentas en el último día. Usted no escucha mucho sobre eso en las prédicas, ¿sí? Pero eso está de principio a fin en la Biblia, empezando por el mismo diluvio. Pero Dios también está lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de compasión, y Él demostró su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros, ¿sí? ¿Y qué hizo? Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que venir a Cristo en fe. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Sabía usted eso? Nosotros tenemos que tomar una cruz, nuestra cruz, y convertirnos en seguidores de Cristo. Seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No, ¿cómo es que le dicen? Simpatizantes de Cristo, seguidores de Cristo. Queremos el carácter de Cristo en nuestra vida y le pedimos al Señor, ayúdanos a construir ese carácter, ¿sí? Así que la pregunta más amable que yo puedo hacerles para terminar es muy simple y es esta. ¿Eres un creyente en Jesucristo? ¿Sí? ¿Has encomendado tu vida a Cristo, a ese Mesías? Es decir, ¿le has confiado tu alma a ese que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta y sin pecado, que murió en una cruz llevando los pecados tuyos y los míos, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios Padre, y que todo aquel que invoque su nombre, el nombre del Señor se salvará? ¿Le has entregado a Él? No hay salvación en otro nombre, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso tenemos que creer en ese Cristo, ¿sí? Confiar tu alma a Él y arrepentirte de tu pecado y alejarte de todo esfuerzo propio por salvarte. Entonces, tenemos que alejarnos del esfuerzo propio, ¿sí?
y arrojarnos a la misericordia del Señor. Arrojarnos a los pies de Cristo y decirle, Señor Jesús, sálvame. Sálvame, Señor. Soy el primero de los pecadores, como decía Pablo. Si tú nunca has hecho eso, te insto a que realmente supliques a Dios que haga eso contigo y que te salve antes de que sea demasiado tarde. Porque el mismo Cristo nos dejó para recuerdo a todos nosotros Él dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y no sabemos cuándo será ese final. Puede ser ahora, puede ser dentro de un rato, puede ser dentro de 100 años, ¿sí? Pero no sabemos. Y ese va a ser el momento en la historia en que puede que no haya ya un mañana y no lo sabemos. Entonces, vengamos a Cristo y Él nos va a recibir y nos va a salvar. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Este es un capítulo especial, Señor. Es un gran capítulo en tu palabra, Señor, en tu libro de Génesis. Eso es un gran evento que tuvo lugar en un tiempo real. Un evento real. Padre, danos la comprensión de lo que se ha registrado ahí. Muéstranos los pasos de acción que debemos tomar de esto, Señor. ¿Cómo debemos alterar nuestras vidas conociendo esto, Señor? ¿Qué pasos de obediencia debemos tomar? Señor, ¿qué alerta debemos tener nosotros mismos a medida que se acerque el fin de esta era, Padre? Despierta, Señor, en nuestros corazones, sellando ahora nuestra alma, la palabra que nos ha sido traída en este día, porque yo te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.